Bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo de Modo Libro, el programa en el que cada martes desde la librería de Futurock nos metemos en el mundo que más nos gusta, que es el mundo de la literatura, y hablamos con sus protagonistas, entre muchas otras cosas. Para quienes están viéndonos por el canal de YouTube, pueden ya ahora empezar a comentar y participar por un sorteo del ejemplar de El Farmer, una novelaza del escritor argentino, Premio Nacional de Literatura Andrés Rivera, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta. Así que si comentan, necesito la novela, quiero leer algo buenísimo, no puedo vivir sin este libro, van a estar participando por el sorteo. Y hoy vamos a entrevistar a una escritora que yo vengo siguiendo de hace un montón. Es una escritora argentina que tiene un hitazo, sacó esta última novela que ya va por varias reimpresiones, llamada Ruth. Ella es Adriana Riva. Modo Libro. Un cuarto propio. Con escritores sin cassette. Bienvenida, Adri. Muchas gracias, Euge, gracias por la invitación. Qué alegría. Adriana es periodista, es escritora, es editora de una de las pocas revistas literarias que se hacen en Argentina, que además es exquisita. Se llama, miren, vamos a pasar el chivo. Se llama El Gran Cuaderno, que ahora salió su número 6. 7 ya va por 7 ediciones. Además, cofundó una editorial infantil llamada Diente y León, para la que también escribiste varios libros ilustrados. Tenés 3 hijos, así que conocés ese universo infantil. También antes publicó la novela La Sal. Vamos a pasar un poco revista por la obra de Adriana antes de empezar a hablar. Al principio publicó este libro de cuentos en Tenemos las máquinas, Angst, su novela La Sal. Esto que no se sabe muy bien qué es un poemario, un ensayo, es una cosa hermosa que escribió, que se llama Ahora sabemos esto. Y llega tu segunda novela, Ruth, que la rompió toda. ¿Cuántas reimpresiones lleva? 5. ¿5? ¿En cuánto tiempo? En 7 meses, sí. Bueno, un gran fenómeno literario absolutamente justificado. Viste que hay algo choto del mundo literario, que es que si te va bien, empiezan a sospechar que tan buena no sos. Sí. Porque te empieza a leer más gente. Si te leían 500 personas, era algo de nicho, era la última voz que había que conocer. Pero si te empiezan a leer de a miles, qué raro. ¿Cómo te impactó primero este éxito? Sorprendente, no me lo esperaba para nada, así que la verdad que muy sorprendida ante todo, porque no me imaginé, o sea, la novela es una novela de personaje con una protagonista de 82 años, no pensé que podía llegar a entusiasmar tanto, ¿no? Como que alguien agarrase ese libro y se lo quisiese llevar así per se, así que muy sorprendida y bueno, por supuesto feliz y bueno, que ojalá que sigan varias ediciones más. La lectura de Ruth es una alegría absoluta. O sea, yo tengo la novela toda subrayada porque si bien inventás la voz de una mujer de 82 años, que claramente no es una voz de este tiempo, y además traes, o al menos a mí me trajiste a la memoria muchas palabras de mi madre, palabras que se usaban en una época y que ahora te marcan generacionalmente, pero al mismo tiempo es una voz muy moderna. Uh-huh. Yo en algún momento dije, yo tuitearía buena parte de las cosas que afirma Ruth. ¿Cómo fue esa voz en esa tensión? No lo había pensado, pero sí sería una buena tuitera, creo. Sería una excelente tuitera. Es cierto, porque tira así un par de... Muy poquitito puede tirarte unas máximas. Bueno, es un poco... Me gusta eso que dijiste, es esa mezcla de algo que parece lejano y a la vez es muy contemporáneo, muy cercano. Creo que quería construir justamente una voz más atípica y no tan en el cliché de lo que son las voces de personas mayores, uh-huh. Que un poco se las tilda tal vez de viejas cascarrabias o gagás, y yo veía que había muchas mujeres mayores y cada vez las hay más por una cuestión de cómo vivimos más tiempo y cómo se va corriendo la expectativa de vida. Mujeres muy, muy piolas y muy en el ahora,
con todo el bagaje del pasado. Así que se da esa mezcla, esa fusión que vos estás mencionando en la manera de expresarse. O sea, tal vez de pronto utilizar palabras o decir cosas como coche, tal vez en vez de auto, un detalle, ¿no? Pequeñas cositas que tal vez a uno le remiten a abuelas o a madres, pero de pronto también una persona que está con el WhatsApp, ¿no? Mensajeándose con Fanny a su tiempo y a su manera, pero usando WhatsApp, ¿no? Entonces, no es que como que quedan al margen o están por fuera del mundo, están completamente acá, actuales, vivitas y coleando, así que bueno. Bueno, ahora que mencionás el WhatsApp, creo que una de las cosas que más me gustó de la novela es esa conversación que tiene con una amiga, sobre todo la que nunca la llama como ella dice que se llama, o sea, le cambia esa Y del final por es una I latina, y al principio la amiga le dice, mira que es Fanny con I, sí, no con Y, y ella insiste. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegar a eso? Sí, hay ciertas cosas que me gusta que perduren en la personalidad de las personas y que se ve también cuando uno tal vez llega a cierta edad y probablemente no es ni siquiera la primera vez que Fanny se lo dice porque son amigas desde toda la vida. Fanny es un personaje del libro que tiene 92 años, es decir, que tiene 10 más que Ruth, que es la protagonista, y llevan muchísimos años juntas. Y sin embargo hay algo que nunca pudo corregir o que no le importó o que no, esas pequeñas cosas también chicanajes, pero buenos, no maliciosos, que hay entre amistades o entre seres queridos, ¿no? Que le dicen, no me llamo así, igual te siguen llamando mal. Es que es casi una militancia. Sí, Llega un momento claro. que decís, por favor, ponelo con el latino una vez, hacerle el guiño a tu amiga. Sí. Pero no, es como que no registra. Y también son esas particularidades del personaje, que de pronto puede ser muy obsesiva con cómo se escriben o qué quieren decir ciertas cosas, y otras las toma como ella tiene ganas de tomarlas, sin importarle incluso cuando se lo están marcando al error, ¿no? No acusa recibo. Y también hay todo un trabajo con la nominación, no solo con el nombre de esta amiga, sino al referirse a sus hijos, que también el efecto es muy cómico, porque uno es su hijo el abogado y el otro es el hijo del perro, que no sabemos nunca qué hace, además de tener un perro. Sí, bueno, me pareció que las únicas personas que están nombradas son todas las amigas de Ruth. Está Luisa, está Fanny, está Nora, o sea que son realmente las personas que la acompañan en esta etapa de la vida. Yo quería anclar la novela en estos 82 años, y si bien es cierto que Ruth ha tenido una familia, hijos, nietas, que también tampoco están mencionadas por nombre, son las nietas, la mayor, la menor, no se sabe bien qué edad tienen, me parecía que al hacer justamente hincapié y solo nombrar a las amigas, estaba mostrando que ese era su grupo de sostén o de pertenencia en esta etapa de su vida, ¿no? Son con esas personas con las que ella va al teatro, va al cine, con las que charlan, ¿no? Entonces, los hijos no es que los esté ninguneando, pero un poco la idea era, bueno, sin asignarles un nombre propio, son personajes secundarios, ¿no? Están un poquito más corridos. Son parte de la novela porque es cierto, insisto, que ella tiene esta familia y demás, pero no son lo central en su vida a los 82 años. Entonces, bueno, por supuesto fue adrede eso de no nombrarlos, ni no nombrar al marido tampoco está nombrado, o sea, toda esa gente que de alguna manera es, si se quiere, como de su pasado, lo que fueron todos sus años previos a estos 82, a este momento actual en el que realmente quienes importan son las amistades, son las amigas. ¿Sabes qué? Con dos grupos de amigas tenemos una fantasía recurrente que aparece en los grupos de WhatsApp, que es qué vamos a hacer cuando seamos viejas. Y una de las fantasías es que vamos a vivir todas juntas. O sea, que tenemos que ir ahorrando plata, porque al principio, bueno, la mitad no somos madres, la mitad sí han formado familias, sí tienen hijos, sí ya están separadas y demás, pero ni las que tienen hijos está eso de, no, ¿por qué no vas a tener hijos? ¿Quién te va a cuidar? O sea, no quieren ser cuidadas por sus hijos. Y hay algo de gineceo que recupera esta novela, del vínculo entre mujeres, que pensaba que aplicaba más a nuestra generación y que vos venís a decir, no, las mujeres que hoy tienen 80 hacen rancho entre ellas. Sí. Con mis amigas hacemos jugamos a lo mismo en WhatsApp, ya tenemos incluso algunos destinos y lugares, o pasamos por alguna casita y decimos, acá podríamos vivir. Yo tengo visto un par de terrenos. Claro, sí, total. Pero sí, exacto, es que se ve ahora, me parece que, bueno, muchas veces me preguntan cómo nació este personaje, y por supuesto siempre digo que parte de mi madre, que es la persona que está en la tapa, pero después yo veía cuando salía a muchos grupos de mujeres
que se mueven así, ¿no? O incluso en los viajes, en los aeropuertos o en lugares, que veo que ya, claro, no es que hay que esperar a que nosotros tengamos esa edad o dentro de 40 años, sino que me parece que ya se manejan así, ni hablar cuando, en el caso de Ruth, que es viuda, o sea que ahí todavía más, no solo además si tienen o no tienen hijos, sino si tienen o no tienen pareja. Y me parece que es maravilloso. Y veo que se entienden y no sé, me parece que es un buen futuro posible. Sí, es bastante tranquilizador. Totalmente, como fantasía de la vejez. Sí, y siento que hay como menos demandas, un vínculo de alguna manera más libre, ¿no? Que uno no tiene como que hacer, ¿no? O como si, bueno, se tiene que sentar porque, como si tiene que atender a los hijos o atender a los nietos, que se puede dar esa situación muchas veces que se da. Siento que entre pares, entre amigas, bueno, yo me voy a dormir, ustedes se quedan, o sea, no hay tanto eso, demanda en el sentido más tal vez egoísta, o no, como de querer que uno haga lo que uno quiere en el momento que uno quiere. Y bueno, eso te termina un poco cansando, o hace que uno diga, no estoy, o no, se hace la que no vio el WhatsApp, o cosas así. Y por eso la viudez, además, en algún sentido, para el personaje es un alivio. Totalmente, sí, liberador. Yo creo que es una etapa nueva en la vida de Ruth, porque es un personaje que lleva en 5 o 6 años viuda y que de pronto se permite un montón de cosas que antes no podía. Y también eso, no es lo mismo envejecer sola que envejecer de a dos. Y de pronto sí, tenés, o sea, por supuesto tiene sus cosas a favor y en contra, pero me parece que tiene mucha más libertad. En el sentido de que ya no tiene, de nuevo, que atender, que bueno, que uno a veces, no es que esté mal atender, pero a veces cansa, ¿no? Uno tiene ganas de hacer lo que tiene uno ganas. Es muy difícil como a veces compartir el tiempo, y siento que cuando uno lo comparte por tantos años, como en el caso de Ruth, cuando finalmente te quedan estos últimos, este changüí final, estos 10 minutos finales de la película, están buenos, ¿no? De pronto tenerlos para una, como para hacer lo que la institución familia pierde el peso que tuvo en el resto de los años, ¿no? Exacto, que fue muy fuerte, ¿no? Y que se sigue pretendiendo. Por eso muchas personas me decían, ay, qué ganas de ser como Ruth, como si no se animasen todavía, ¿no? A decir, no, hoy no te cuido a los chicos, a los nietos, ¿no? A sus hijas o hijos, o como hay una cosa así de que a veces cuesta decir lo que uno realmente quiere decir y hacer. A cualquier edad. A cualquier edad. Y digo, quizás no sea una cuestión solo de los 80. Sí, total. Pero ¿viste? Hay cosas como que, no sé, por ejemplo, yo que soy madre de 3, bueno, sentís que son chicos y por supuesto hay que atenderlos, pero después, cuando los chicos tienen 40, 50 y una vez que los siguen, bueno, ¿hasta qué edad? ¿No? Eso como, ay, yo ya pienso, espero como uno ya le empieza a tratar de poner un poco de fecha de vencimiento a esto de la maternidad y se extiende cada vez más y decís, ay, bueno, pero... Claro, que el rol materno tenga caducidad. Exacto, como decís, uno pensaría, bueno, cuando son chiquitos, después, bueno, adolescentes, para acomodarlos un poco y después... Y de pronto cuando nos siguen ahí agarrados, aferrados a las madres y a los padres, decís, ay, chicos, vamos, suelten. Sí. Antes se peleaba por la independencia de los padres y ahora se pelea por la dependencia. Sí. Es como un movimiento extrañísimo. Sí, total. Así que, bueno, nada. Sí, va por ahí un poco. Yo creo que pusiste en página algo que no estaba tan representado dentro de la literatura y que sí se ve, sobre todo en el mundo literario. Quienes damos talleres, la mayor parte de la gente que viene a mis talleres de lectura son mujeres de más de 65 años, que tienen tiempo, que leen, que son cultas, que comparten con sus amigas consumos teatrales, van a la ópera, y que en general no tienen su par en grupos de varones, amigos de esa edad, que hagan cosas similares. Y vos decías antes, bueno, porque mucha gente me comparó tu voz con la de Aurora Venturini, que pone, ¿no?, mujeres grandes, medio encabronadas con la vida. Y yo decía, no va por ahí. Porque esta es otra voz que quizás no está tan representada, que es esa mujer que está a gusto con esa vida. Sí. No sé si fue un mecanismo consciente, sé que está inspirado un poco en la figura de tu madre, pero ¿cómo fue hacer esa separación para construir, bueno, este artefacto literario? Sí, me encantaría que lo comparen con Aurora Venturini porque la adoro, pero totalmente que no es lo mismo, ¿no? O sea, me hubiese encantado decir sí, pero lamentablemente no, porque yo también veo distintas mujeres. Totalmente, no es ese encabronamiento de la protagonista no. No es violencia arriba, Ruth. No, totalmente. Y también pienso en que decís, en este grupo de personas mayores de 65 años, que veo, que son en general las que están, las que, tal cual lo que decís, que
tienen mucho consumo cultural y bueno, y cada vez hay más. Supongo que eso se puede dar un poco porque la contraparte masculina en el mundo en el que vivimos y con patriarcado, etcétera, etcétera, hombres que siempre han tenido que traer el sostén, familia, bueno, entonces mujeres que de pronto, sobre todo en cuanto a la generación de Ruth, tal vez se dedicaron al hogar, o por ejemplo en el caso de Ruth, que ya fue médica, pero cuando tiene a los chicos deja de trabajar, entonces se retiraron como de la vida profesional, de la vida laboral, pero se dedicaron a la familia. Entonces, cuando eso termina, es como que quedan, bueno, ¿y ahora? Pero encuentran un montón de cosas. No es que casi que ahora, como hace poco leí un chiste que como le preguntaban a un cura y a un rabino y a como cuándo empezaba la vida. Y uno dice, bueno, el cura dice desde la concepción, y otro dice desde el nacimiento. Y el rabino dice desde que los hijos se van de casa, como ahí empieza la vida, ¿no? Que me pareció genial. Y entonces, bueno, yo insisto como que en esto de que si bien parte de mi madre, me repito, pero realmente lo veía, y lo que vos mismo también lo ves, que hay un montón de mujeres mayores de 60, y ahora ya no es de 60 a 70, de 70 a 80, de 60 a 90. No, porque la expectativa de vida creció un montón, muchísimo. Y las mujeres vivimos más. Y las mujeres vivimos más, llegamos mejor, estamos, entonces, bueno, es nuestro momento. Sí. Bueno, hay un lugar que ocupa el humor que es fundamental en la novela. Es una novela muy divertida, que a veces también es algo que le juega en contra a la hora de uno recomendar un libro. Y dices, ay, cómo me reí, es divertido, como si fuera algo que le resta valor literario, que es justamente todo lo contrario, porque vos acá has construido algo maravilloso en tantos niveles. ¿Cómo fue manejar el ingreso del humor? Sí. O sea, para que no se convierta ni en una parodia, porque es un tono... No sé, yo estoy fascinada. Ay, qué amor. No, me parecía que como yo no quería caer en el cliché de esta construcción arquetípica de una vieja que solo puede ser la abuelita, ¿no? Ay, abuela, venga, siéntese. O una señora que llega muy mal, enferma, ¿no? Esos viejos que hay que cuidar y veía que existía otra vejez y cada vez que prolifera más. Sin embargo, no quería tampoco contar un cuento de hadas, ¿no? Y decir como, ay, qué bárbaro, todos queremos llegar a los 80. Por supuesto que tiene sus achaques como cualquier otra etapa de la vida. Pero es cierto que la vejez sí es la última etapa de la vida y está más cerca de la muerte y tiene temas más grandes, para empezar, porque acarrea todo el dolor y la experiencia de cualquier vida. Estás más cerca del final. Es probable que si uno llega a esa edad le hayan pasado ya muchas cosas, haya perdido en el camino a muchos seres queridos. Entonces, habían temas ineludibles que para mí, y que quería que estuviesen y que para mí son fuertes y son... Pero entonces tampoco quería que sea una palma, una pálida, entonces quería contrarrestar. Y además porque el humor salvará el mundo, ¿no? Es como mi frase de cabecera, no sé, me parece importantísimo tanto en la vida como en la escritura. Y lo que más a mí me gusta de los libros es cuando les marco los corazones, cuando les marco los ja, cuando me río en los libros. ¿Cómo son tus marcas? Contame. Bueno, los corazoncitos, ¿viste? Cuando ¿Qué hay significa algo que el corazón? Cuando algo te emociona. Mira, ¿querés ver mis has? Claro, y los has, que son... A mí me encanta poner los has, ¿no? Reírme con los libros. Entonces, me parecía eso, que era una manera de abordar ciertos temas densos, profundos, dolorosos, pero no por eso uno se puede reír, como así cuando uno va a un entierro y nos reímos, ¿no? Porque es parte de la vida, hay que reírse siempre, y ni hablar para mí llegado a los 82 años. O sea, si Ruth no se ríe... no sería Ruth, sería un idiota. O sea, y sí, entonces me parece que es importante reírse y me parecía que particularmente en este libro tenía que tener mucho humor para poder entonces traer todo lo que uno quisiera de nuevo, sin la angustia, sin la desesperación, sin eso, ¿no? Bueno, ahí nos estamos por despedir. Hay todo otro plano del libro que tiene que ver con las artes plásticas, porque Ruth hace un curso de historia del arte, sí. Y entonces uno va conociendo a medida que lee distintos pintores y pintoras, que muchos pueden ser conocidos en mi caso, y muchos me puse a googlear y me hiciste conocer un montón de artistas. En mi caso también los tuve que googlear para escribirlos, no es que soy una... Sí. Bien. Y además lo haces entrar en bastardillas como anotaciones sueltas, ¿no? De ellas. Sí. Frank Feuerbach, un retorcido tremendo. Giorgio Morandini.
Morandi, Potiches, no se parece a nadie y nadie se parece a él, favorito. Así que son como, yo decía, tweets, como uno podría volver de un museo y decir algo así. ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, tengo que volver a ser autorreferencial. A mi mamá le encanta el arte y el arte contemporáneo, entonces muchas veces cuando la visito tiene en su computadora abiertas un montón de pestañas de distintos artistas. Efectivamente toma clase de arte por Zoom y se fascina, ¿no? Es algo que le encanta. Y muchos de esos artistas yo tampoco los conozco, entonces me fui adentrando en ese mundo porque me daba curiosidad de llegar. ¿Y qué estás viendo? Estoy viendo, no sé, Helen Frankenthaler. Y a ver qué hace. Entonces... No, a ver, pero dale más, siempre estoy apurada, por supuesto, rápido, ¿cómo me lo puedes resumir? Y bueno, es esa, la de los campos de colores, así rápido, ¿no? Como si alguien te pide a vos, bueno, rápido, Virginia Woolf, rápido, decime, ¿no? Bueno, Edgar Allan Poe, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente, ¿no? Y me parecía que era y que son un poco también como ella entra, porque ella tampoco es ninguna erudita ni ninguna sabionda, no es una académica del arte, ni mucho menos, es simplemente alguien que le gusta eso y curiosea y avanza y se mete con las cosas que le gustan. Entonces me pareció que estaba bueno tomar eso de prestado, ese recurso, un poco para ir cortando la lectura y tal cual, el que quiere entra y googlea y se fija, como es otra disciplina, otro arte que está bueno y que la mantiene a Ruth, ¿no? Pensando con la cabeza así girando. Entonces... Y sentía que esas pequeñas frasecitas, si uno las pone y pones en Google imágenes, un poco te aparece ese primer resumen y decís, sí, tal cual, es esto. Si te interesa, bueno, vas a entrar al sitio, vas a investigar, vas a, no sé, que es un poco después lo que yo hago con Hilma Klint, que es un poco como el punto que va continuando ella, ¿no? Es un artista que agarra y la va como siguiendo. Pero bueno, me parecía eso, que quería que también tuviese un poco de algún arte que no sea la escritura, donde yo tal vez me siento más cómoda, es un terreno más familiar. En cambio, en lo que es artes plásticas, visuales, hago además más agua. son artes visuales contemporáneas. Súper contemporáneas, claro, no hay Van Gogh, claro. No, que uno dice, sí, este sí. Exacto. No. Y hay un montón de cosas, y hay un mundo fascinante que yo lo conozco así de refilón por mi madre, por estas pequeñas conversaciones que vamos teniendo y que me encanta y que me gusta además los conceptos que hay detrás, porque a veces es tan difícil, ¿no? Uno mira acá el cuadro de Rothko y bueno, ahí no sé qué con el cuadro de Rothko, o sea, no es figurativo, entonces, pero te pone ¿no? Y si te interesa o te genera algo, es como que demanda un montón del espectador, así como un libro del lector, bueno, entonces, no sé, me entusiasmó eso y me gustó que tuviese esa pata, esa beta artística. En mi experiencia de lectura, al principio me copé e interrumpía e iba a Google y después dije, no, voy a marcar cada vez que aparece un artista y lo voy a dejar para el final. Sí. E hice eso. Y entonces tengo como, bueno, un archivo, es como la novela del hipervínculo. Claro, tengo como dos novelas, tengo a Ruth y todo lo que Ruth vio. Claro. Gracias a sus clases. Es un poco tomar un poquitito de esas clases. Sí. Nos haces cómplice de eso. Sí. Y a la vez yo, con mi madre, ¿no? Fui cómplice de sus clases que ella me transmitió y mi idea es pasar un poco también al lector. Pero bueno, sí, después al que le entusiasme tomará clases de arte por Zoom y tal vez se le encuentre a Ruth. Ella es médica. Y hay una afirmación también muy cómica que dice, bueno, yo me drogo desde que tengo memoria, ¿no? Consumo drogas desde siempre y va contando. Y además se autoprescribe drogas y le prescribe drogas a sus amigas. Sí, a todo el mundo. ¿Eso también tenías conocimiento de primera mano? No, le pasó a una amiga. Le pasó una amiga, es la mamá de alguien que conozco, sí. Bueno, viste que antes era muy común, o sea, las anfetaminas eran de venta libre, la gente estudiaba así, o sea, era algo, yo creo que antes se consumían otro tipo de drogas. Eso es bien revelador, que alguien haya hecho toda una carrera universitaria consumiendo anfetaminas como si fuera algo absolutamente naturalizado. Sí, pero eran todas, ¿eh? Sí, lo sé. No era solo esa mamá amiga de mi mamá, eran todas. Así que bueno, y sí, ella además siendo médica, por supuesto, se aferra a ese talonario, a ese recetario para poder seguir. Y también hay algo del título, porque para mí en esto de que uno de sus hijos sea el abogado y el otro sea el de los perros, te hace pensar que ese chico no se recibió. Ese chico no hizo nada. Ese chico no siguió el mandato materno. ¿Cómo funciona la cuestión del mandato? Bueno, sí, ahí también juega un poco. Hay gente que le puede parecer un plomo el abogado y hay gente que el del perro, lo que más le gusta en el mundo son los perros y además ahora también hay
qué sé yo, como también eso lo dejé un poquito, no tanto para bajar mandato, porque ella no es alguien que digamos, tal cual dejó incluso de ejercer hace años. Y yo creo que eso lo dejo un poco librado a que a cada lector le pegue como le pegue, ¿no? Hay gente, como digo, que le puede parecer genial. El del perro, mucho mejor que el abogado, no sé. Como ya no hay tanta cosa de mi hijo el doctor, mi hijo el ingeniero. Así que bueno. Sí, eso como que se fue diluyendo. Se fue diluyendo, porque además yo creo. Quizás hoy sí. ese título que antes te habilitaba o te daba ciertas certezas, hoy no te da las mismas No te da herramientas con la misma certeza. Con los títulos, exacto, no sabes a dónde vas a llegar, o sea, no tenés nada garantizado. Y tampoco son los mismos títulos, porque ahora hay tantos que yo ya como de vieja total, ¿no? Cuando mis sobrinos o cosas me dicen que van a estudiar, nunca es una carrera que yo conozco, siempre es algo nuevo, como una especialidad y cada vez más específico, y dentro de eso, bueno, así que tampoco ya es que existe, ¿no? Ya no sé, ya no hay ni doctores, hay un médico que es especialista en, así que se amplió muchísimo y tal cual no garantiza nada. A mí me interesó mucho que, sin ser un ensayo, porque la clave es de ficción, vos disertás sobre ciertos temas sobre los que vuelve la novela. Uno es el arte, otro es la historia de los judíos, por ejemplo. Sí. ¿Investigaste para eso? ¿Te documentaste? ¿Cómo fue? Mi madre. O sea, toda la documentación, hablemos con la madre. Es una vergüenza, Adriana. qué poco De profesional, hecho, sí, la voy a llamar a... Vamos a llamar a la madre y la próxima la entrevisto a ella, ¿te parece? Bueno, mi madre es judía, así que por ende yo también, y es un tema recurrente en mi familia. Mi padre no era judío, era peronista, como en la novela, así que... Che, ¿hay algo autobiográfico? No, después hice un trabajo de campo, hay mucha investigación, no, pero bueno, es algo que me convoca, es un tema que también aparece mucho en La Sal, aparece en Ahora Sabemos Esto, o sea, el tema de la judeidad es algo que me atrae, ¿no? Es algo que me define y que me interesa y no lo puedo sortear, y menos cuando la referente es mi madre, o sea que es algo que es constitutivo de su personalidad y me encanta, y además me parece que es un tema que justamente que da para debate, que da para la discusión, que está bueno, que es inagotable, que se han escrito tantos libros sobre la cuestión judía y son todos maravillosos y vuelven y se revisan y se reinterpretan y me encantan. Y eso tienen que ver con el pensar, y me parece que lo que hace Ruth es piensa mucho, ¿no? Y por eso algo decís que vuelve y se replantea y trata realmente de... digamos, nunca cierra, siempre está abriendo más preguntas. Cada vez que se interesa por algo se le abren nuevos disparadores, nunca está cerrando, siempre está abriendo. Y eso me gusta y me parece que es también bastante propio del judaísmo, así que bueno. Es una novela muy vitalista. Sí. Porque esto que decís que siempre abre, te dan las mismas ganas de seguir indagando, de seguir estudiando, de seguir conmoviéndote con eso que no conoces. Sí. Bueno, yo creo que por eso siempre triunfa al final. Me pongo acá, sentimental, pero la vida, ¿no? La cosa es a impulso, es vital, digamos, porque si no sería tan fácil como la remera, me tiré por vos, ¿no? Chao. No se llega a ver porque este plano es muy tirano. Gracias a la gente, amiga de Hola Gitana. Me tiré por vos, Charly García. Espectacular la remera. Pero bueno, si no nos tiraríamos todos, ¿no? Pero bueno, hay un pulso así vital. Pero hay una pileta al final. Hay una pileta que nos salva. Sí. Hay que apuntar bien, ¿no? Pero hay que ser Charly. Saliendo de la novela, quería hablar de tu rol como editora, porque hay tan pocas revistas literarias. Yo que hice durante 15 años la revista La Mujer de mi Vida, cuando salió El Gran Cuaderno, fue como una celebración de que vuelva tipo de periodismo literario, de pluma puesta en una revista. Contanos un poco del Gran Cuaderno, cómo surgió, cómo sigue. Bueno, es una revista que arrancó a fines de 2022, o sea que es bastante reciente, tiene 3 años nada más, ni siquiera. Ahora estamos lanzando justamente esta semana, bueno, que no sé cuándo sale este programa, pero el número 7, y es una revista, se llama El Gran Cuaderno, es un poco un homenaje a Agatha Christoph y su Gran Cuaderno, de Klaus y Lucas, y lo que buscamos es hacer una suerte de pantallazo de lo que está
de América Latina, de arte, por supuesto con una pata fuerte en lo que es narrativa, o sea que siempre hay muchos textos de escritores, pero también siempre tenemos poetas y tenemos también una parte visual, o sea, tenemos siempre un ilustrador, un fotógrafo, los cuadernos también para mostrar el trabajo detrás de bambalinas que hay de todos los distintos artistas, pero entonces es una suerte de pantallazo de lo que está pasando en América Latina. Nos surgió la idea un poco también porque nos costaba conseguir de pronto libros o cosas de Ecuador, de Perú, de Brasil, de pronto tal vez llega más de Chile o de Uruguay, pero hay países en los que es rarísimo, ¿no? Como, bueno, ¿qué escritores bolivianas conocés? O paraguayos, y qué raro, ¿no? Porque seguramente debe haber muchísimo y muy bueno. Entonces dijimos, tratemos de por lo menos, por supuesto, nosotros no es que podemos sacar una editorial y ponernos a editar a todas estas artistas, pero sí por lo menos dar una idea, ¿no? Entonces, y de nuevo, además, porque veíamos que hay muchísimas personas que están produciendo cosas muy buenas y no todo, como suele pasar, ve la luz, que es una lástima, ¿no? Esta es una revista que hacemos con Natalia Rosenblum, con Ana Navajas, y con Santiago Goria, y nosotras las tres damos taller y vemos muchísimas cosas muy buenas, textos muy buenos que de pronto no alcanzan a ser publicados. Entonces dijimos, bueno, la idea es, vamos a convocar a artistas ya conocidos y a artistas tal vez no publicados, justamente para ponernos en valor. Exacto. Así que eso era la idea. Y después también que fuese una revista no muy larga para que tampoco agobie. Viste que si te compras una revista y después no la puedes terminar o te pesa y ya se lee la número 2 y no terminaste ni siquiera de leer la 1. Entonces queríamos que fuese algo como manejable y por supuesto volver al papel, que era lo más lindo y lo que más queríamos. Que ahora hay muchas revistas, pero online, que eso sí prolifera un montón, pero no había así que se pueda tocar o leer. Por ejemplo, la parte de cuadernos de artista, ¿no? En donde, miran, que uno accede también a cierto proceso de producción, ¿no? Eso que es espectacular, es genial y son tan distintos los cuadernos y además acá nos permitía también, por ejemplo, trabajar con músicos. Esos primeros cuadernos que mostrabas son de Dani Umpi, que nos permitía otras disciplinas que de pronto tal vez es más difícil cómo lo trasladamos al papel, ¿no? Qué sé yo, a un bailarín o a una escultora entonces los cuadernos eran una manera. Ahora en el próximo número salen los cuadernos de Renata Yusheim y de Salvador Colombo, que es uno de los chicos de Banda Los Chinos. Entonces nos permitía eso también, no solo limitarnos a lo que es narrativa, literatura, o sea, lo que es propio de una revista, y bueno, convocar a otros artistas de otras disciplinas. Así que súper contentos. ¿Cada cuánto sale? Estamos haciendo 2 números por año. Bien, cada 6 meses. Cada 6 meses, sí. Uno en el primer semestre y otro en... Sí. Es semestral. Es semestral, sí. No, y además es preciosa. Es linda, quería transmitir en el audio y el video la sensación táctil de tener esta revista, que es precioso. Sí. Y todo lo que es el diseño gráfico es Santi Goria, que es un genio absoluto. Y cada número va teniendo, está todo pensado por él. El número 1 este es el 2 porque son 2. Sí. Esto es el número 4 porque son 4. Exacto. Ahora sacamos la número 7, que son 7 palitos que caen así. Es muy linda, sí. Vos hablabas antes de la circulación de la literatura en castellano y cómo... A mí siempre es un tema que me interesa mucho, cómo circula. Cómo nos leemos. Porque durante mucho tiempo, por ejemplo, para leer autores uruguayos, había que tomarse el barco e ir a buscar el ejemplar en papel, porque no había distribución en Argentina, cuando, de Colonia estamos a menos de una hora. Sí, tremendo. Como poner un ejemplo tan absurdo y tan claro. Sí. Porque si no se publicaba en España en general, que sigue siendo el centro decisor y distribuidor, si no ganabas ese mercado, después no eras leído en el resto de los países. Hoy creo que algo de eso se modificó con las editoriales independientes, que hacen cierto trabajo de publicar autores latinoamericanos y hacerlo circular. Pero ¿qué fue lo más subrepresentado que te encontraste? O sea, a la hora de buscar escritores y escritoras, decís, ¿de qué no conocemos nada? Yo te diría por países. O sea, hay países de, no sé, Paraguay. Paraguay, dijiste antes y dije, wow. Como rápido, nombrame 13 y uno se queda medio, ¿no? ¿De ahora? Paraguay. Después, creo que por países tal vez me impresionó eso, como hay algunos a los que, y de nuevo, son todos, como decías, limítrofes. O sea, porque si de Colonia estamos a 1 hora, de Paraguay es ahí nomás.
y tampoco, no hay nada. Compartimos frontera. Por eso, y no hay nada. Bolivia lo mismo. Y de pronto es lindo esto que nos pasa que, por ejemplo, si publicamos a un autor peruano, le pedimos, che, ¿qué nos puedes recomendar? ¿No? Entonces ellos saben lo que circula ahí, lo que está, y ellos nos recomiendan y así se va corriendo un poco. Pero creo que eso, sí, sobre todo me impresionó a nivel geográfico, como un país entero borrado, como... Del mapa de las Del letras, mapa, sí, exacto. Qué raro, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y cuando llega ese material es extraordinario, es buenísimo, ¿no? Es como... Bueno, ¿y cómo se juega el poder, ¿no? Sí. La hegemonía. Sí. Y el peso relativo que tiene cada país dentro del mundo de la literatura. Y eso es tremendo, sí, porque eso pienso para todos, ¿no? Artistas que decís, pienso de nuevo, volviendo a Charlie, ¿no? Como Charlie podría haber sido Paul McCartney, o sea, quiero decir, pero bueno, nació en Argentina y es conocido, pero se limita, ¿no? Porque uno va y no lo conocen en todo el mundo. Pienso si hubiese nacido, ¿no? Como debe haber algo de frustración en eso. De acuerdo a dónde naciste, tenés más o menos oportunidad de, ¿no? Como no es lo mismo, por supuesto, nacer en Estados Unidos o en Inglaterra que en Paraguay. Y es una injusticia. Bueno, para conjurar las injusticias, yo te voy a invitar a un brindis. Mirá, vamos a brindar con este bermucito rojo de los Amigos de la Fuerza. Bueno. Y te voy a hacer la última pregunta de rigor, que es, yo creo que los libros en una biblioteca o en una librería se comportan como los juguetes de Toy Story. Ajá. Entonces conversan entre sí. Y mi pregunta es, ¿al lado de quién te gustaría estar en el estante de una biblioteca? O sea, Adriana arriba, estás así, mirá. ¿Así? Sí. ¿Acá quién y acá quién? ¿Sanguchito entre quiénes? Ay. Pensalo, mirá, salud. No, es que tengo una cantidad, o sea... Tenemos tiempo. Salud. No creo que nunca pueda estar ni a kilómetros, pero sí puedo, ahora que me haces esta pregunta y puedo elegir Podés libremente. elegir, libremente. Sin duda elijo de un lado a Natalia Ginzburg, que amo profundamente. ¿Por qué? Porque todo lo que escribe es maravilloso, perfecto y me encanta. Todo, o sea, cada vez que la leo, y es de las pocas escritoras que releo, porque casi no releo, siempre hay tanto y me queda y tengo baches incluso, o sea, no solo de lo que está saliendo, sino de lo que ya salió, cosas que me dan vergüenza decir que no he leído nada, ni un solo libro de autores enormes, pero a Natalia Ginzburg siempre me gusta volver. Y cada vez que vuelvo me vuelve a generar, no es que hay cosas que uno leyó, no sé, de chica era, no sé, muy fanática, qué sé yo, de Dostoyevsky, ¿no? Lo he releído, no sé si me volverá a generar lo mismo, tal vez sí, no lo sé porque no lo he releído, pero Natalia Ginzburg no solo me gustó la primera vez, sino que me sigue gustando cada vez que vuelvo. ¿Cuál es tu fab de la Ginzburg? Y creo que Léxico Familiar. Léxico Familiar. Sí, me encanta, sí. La verdad Ya. que sí. Y bueno, ya. claro. Y del otro lado, hay tantas, bueno, no sé, me gusta mucho Carson McCullers, por ejemplo, me encanta, cuentista. Bueno, y con El aliento del cielo tenés como, te puedes apoyar un montón. Es un libro re gordote, ¿no? Como sí. Puedes recostarte. Pero muchísimas, tengo un montón de favoritas, un montón. Bueno, sí. pero entre la Ginzburg y McCullers. Sí. Un placer conversar con vos, una alegría enorme leerte. Muchísimas Gracias, Euge, a Salud. vos. Ahora en modo libro nos ponemos en modo sorteo y vamos a sortear entre nuestra audiencia un ejemplar de esta novelaza, El Farmer, de Andrés Rivera, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta. Quienes quieran participar y nos estén viendo en YouTube, nos dejan sus comentarios. Necesito la novela, están caros los libros, no tengo que leer en este momento, muero si no lo gano. Bueno, alguna o alguno de ustedes van a tener suerte y van a poder ser tan felices como yo después de leer a Andrés Rivera, que es el autor de La Sierva, de La Revolución es un sueño eterno, por la que ganó el Premio Nacional de Literatura en Argentina. Esta es la historia de Juan Manuel de Rosas en el exilio y es una primera persona con una pluma muy reconocible de Andrés Rivera, que es una pluma como muy filosa y muy irónica también, que nos pone el lado B de esa gente que fue muy poderosa. En el caso de Rosas, un político fundamental de la historia de nuestro país, que tuvo tantos admiradores como detractores y que termina su vida, como buena parte de los políticos argentinos, en el exilio, al menos de esa época, en el exilio, en la pobreza,
Se llama El Farmer porque justamente se hace cargo de unas pequeñas hectáreas en el campo de Inglaterra, el que estaba acostumbrado a lidiar con latifundios. Y les voy a leer un poquitito de cómo se presenta. Esta novela fue además llevada al teatro por Pompeyo Audibert junto con Rodrigo de la Serna y tiene un prólogo escrito por Pompeyo Audibert muy interesante para quienes les interese ver cómo se transforma, ¿no?, una obra literaria en una obra teatral. La novela arranca con Rosas diciendo: no fumo, no tomo vino ni licor alguno, ni rapé, no asisto a comidas, no visito a nadie, no recibo visitas, no voy al teatro, no paseo, mi ropa es la de un hombre común, uso botas, mi comida es un pedazo de carne asada y mate, no tengo mujer, no ando de putas, soy un campesino que escribe 10 cartas diarias. El general Bartolomé Mitre, que pretendió traducir, me dicen, a un poeta blasfemo, declaró que yo fui el representante de los grandes hacendados y jefe militar de los campesinos. ¿Dónde vio campesinos el general Mitre en el país que supo darnos España? Aquí sí, soy un campesino que toma mate, sentado junto al brasero, que tiene frío. ¿Quién sabrá decir, ahí va un hombre cuyo poder fue más absoluto que el del autócrata ruso y que de cualquier gobernante en la tierra? Soy Juan Manuel de Rosas. Rivera tiene varias novelas escritas sobre personalidades muy relevantes de la historia de nuestro país. Pienso en Juan José Castelli, que fue el orador de la Revolución, que le dedicó una novela en la que además él está moribundo de cáncer de lengua, entonces se da esta paradoja de el gran orador de la Revolución falleciendo de este modo. A él no le gustaba nada que dijeran que escribía novela histórica, supongo que porque es un género que no sigue el estilo que tiene Rivera, que es un estilo, como les decía, muy reconocible, pero sí es alguien que sabía mucho de historia argentina, que tenía una posición política de izquierda muy poderosa. Él fue obrero, estuvo muy vinculado con la lucha sindical, entonces era un tipo con una gran conciencia de clase y que supo traficar en su literatura grandes ideas con una gran prosa. Les voy a leer un poquitito más. Una más y nos comemos más. Miro a los ciudadanos de Buenos Aires protegidos por ventanas y persianas y puertas de madera gruesa y trancas de hierro que gritaron ¡Viva Rosas! Durante 20 años, más alto que sus vecinos, que rezaron durante 20 años por la salud de Rosas, guardián de sus sueños, y la de su hija Manuelita, y por la memoria de la esposa de Rosas, doña Encarnación Escurra, que ahora esperan, protegidos por trancas y puertas de madera gruesa, que suene la cívica hora de gritar ¡Viva Urquiza! Y que Urquiza los salve del saqueo de los pobres todos. Y Urquiza lo hará, porque a mi lado aprendió que se puede violar a las mujeres, salvo a las blancas y ricas, pero no a la propiedad de los que importan. Este es Andrés Rivera. Si quieren participar por un ejemplar del Farmer, nos dejan sus comentarios acá en YouTube y participan del sorteo. Y así llegamos al final de Modo Libro y como siempre vamos a darle la bienvenida a las nuevas palabras que incluye el Diccionario de la Real Academia Española, más conocido como RAE, y le vamos a decir hasta luego a las que entraron en desuso y ya no forman parte, al menos del léxico aceptado, que después uno puede hacer con eso, ¿no? Los hablantes hacemos de la lengua eso que se nos canta. Pero vamos a despedir, esta le gustaría a Andrés Rivera, a la palabra crumiro, que es el rompehuelgas, es el trabajador que trabaja cuando sus compañeros de sindicato decidieron que no se trabaja y que se hace paro. Lo que hoy llamaríamos un carnero, o sea, debería sumar la RAE, la acepción argentinismo, carnero, para esos que no acatan las huelgas de los sindicatos, así que es una palabra que viene del italiano, crumiro, y bueno, ya ha entrado en desuso, así que hasta luego a la palabra y a los carneros, ¿no? A los crumiros de antes. Y le vamos a dar la bienvenida a algo que yo estoy a favor, que es la palabra spoiler. Esto viene de spoil en inglés. Spoil es arruinar algo.
spoiler en castellano se escribe con E al principio, spoiler, tío. Y se define como la revelación de detalles importantes de la trama o desenlace de una obra de ficción que reduce o anula el interés de que aún no lo conoce. Yo creo que esto en la literatura no es válido, que una obra es mucho más que su trama, salvo que al final diga lo mató el mayordomo, pero son pocos los casos. Y la Real Academia también señala que el término en español para reemplazar spoiler es destripe, que me parece ya un montón. O sea, no vamos a andar destripando nada, así que bienvenido al nuevo término spoiler con E y con tilde en la O, para les interesados. Bueno, llegamos al final, ahora sí, de Modo Libro. Fue un encuentro movidito con Adriana Riva y su novela Ruth. Nos vamos a encontrar la semana que viene a las 20 horas por acá los martes en el canal de YouTube. Estamos en la librería de Futurock, por la cual se pueden dar una vuelta, queda en Medrano 707. Los van a recibir con mucho cariño Julia y Flavia. Se pueden tomar un cafecito, husmear ahí cuáles son las novedades que están llegando, no solo del catálogo de ediciones Futurock, sino de muchísimas editoriales. Y les cuento quiénes hicimos este programa. En la producción, mis dos grandes amigas, Carolina Salvini y Paulina Cosi. En cámara, Juan Pablo Parolo. En operación de audio, Diego Durán. ¿Se escuchó bien? ¿Cómo dijo? Operación de audio, justo, Diego Durán. Coordinación audiovisual, Martina Bayur. Coordinación general, Lucía Suez. En ediciones Futurock, Leila Gamba, que es quien está detrás de todo esto. Yo soy Eugenia Sicabo y nos volvemos a encontrar el próximo martes acá en Futurock en Modo Libro.